Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Vamos a esperar que entre su demás compañeros ya para inicio. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, así como. Que no hagan bulla ya. Bien, alumno, ¿me copian? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Bien, vamos a empezar ya. Vamos a empezar. Antes que nada, mi saludos, la bienvenida a este nuevo ciclo. En esta oportunidad, pues conmigo van a tener el curso de Desarrollo Organizacional, un curso muy interesante que tiene que ver con lo que concierne a Administración de Empresas. Vamos a hacerlo, el curso lo más dinámico. Como siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar con aquellos que ya me conocen. He visto la lista de alumnos que ya han tenido la oportunidad de trabajar conmigo. En esa misma mecánica, en esa misma metodología de enseñanza, va a ser ahora. La misma metodología. Siempre les voy a pedir, por favor, de que ingresemos a la hora indicada, como lo han hecho el día de hoy. Los felicito. Unos han estado antes de la hora, eso me da mucho, me fortalece demasiado. Y eso llevo teniendo en cuenta en aptitud, que ahí también se juega una nota. Para esta oportunidad, vamos a tener ¿cómo se llama? La calificación de 4 notas. Anoten, por favor, 4 notas. Primera actividad, segunda actividad, aptitud y prueba. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Repito, para esta oportunidad vamos a tener los criterios de calificación. Los criterios de calificación. 4 actividades. Repito, primera actividad, segunda actividad, actitud y el examen. Este curso, como los demás cursos, en la primera actividad, ustedes bien saben, la plataforma ha habido modificaciones, lo cual le pido por favor, de que de alguna duda que existiera, me comunican. Ahí, disculpen, en el transcurso de la clase están ingresando los alumnos, lo estoy aceptando. Me comunican, para eso hay un chat, podemos conversar ahí tranquilamente, ¿no? Va a haber los criterios de calificación, repito, donde se va a tener en cuenta, escuchen bien, las inquietudes, las participaciones de todos y cada uno de ustedes. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Repito, para los que se están ingresando, van a haber 4 criterios de calificación, 4 criterios, primera actividad, segunda actividad, la aptitud y el examen. En la primera actividad, para ser preciso, vamos a tener en cuenta, escuchen bien. Buenas noches. Vamos a tener en cuenta los trabajos en la plataforma. Ya, marquen su asistencia, resuelvan sus preguntas, Profesor, buenas noches. Buenas noches. Resuelvan sus preguntas. ¿Alguna duda? Para eso está el chat. No existiera la oportunidad, de repente tenemos problemas, de repente la red, tienen sabe que hoy en día está muy luchada, ¿no? Porque hoy todos los sectores están trabajando a través de las redes, todos. De tal manera que van a tener que elegir un delegado o delegada, me va a tener que dar su número de celular para comunicarme,
Y yo con ella o con él voy a tener la oportunidad de comunicarme e intercambiar algunas inquietudes o de repente algunas circunstancias que suelen pasar. En esa parte yo soy muy flexible. Ustedes me conocen ya, yo soy muy flexible. O sea, yo entiendo, yo comprendo. ¿Quién no se enferma? ¿A quién no tiene problemas económicos? ¿Quién no tiene que viajar de emergencia? ¿No? ¿Quién no tiene problemas familiares? Yo entiendo. En esa parte, repito, yo soy muy comprensivo, pero con realidades, nada de mentira. Pero para esto se comunica su delegado o delegada, ¿no? La persona que va a tener la responsabilidad de comunicarse conmigo e indicarme los inconvenientes que esté pasando, los inconvenientes. De tal manera, repito una vez más, van a tener que elegir su delegado o delegada para que a través de ella o de él se comuniquen conmigo y solucionemos los problemas. ¿Qué ocurre? Hay alumnos, por ejemplo, que se retiran por problemas de salud. Escúchenme. Se retiran por problemas de salud, a veces problemas económicos. Primer mes, segundo, y aparecen en el tercero. Y a veces no comunican y siguen normalmente su clase, pero queda un mes sin nota. Y cuando llegan al cuarto mes, ahí está el problema. El sistema no acepta que yo, por ejemplo, le ponga nota. No. Entonces aquí, en lugar que llegue a fin de mes, o perdón, al final del ciclo, para poder colocar su nota de ese mes, se coordina con el delegado, profesor, alumno, alumna tal, tiene este problema, no puedo asistir. Bueno, yo entiendo. Profesor, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Soy dígame. Vergara. Profesor, Sí. ahorita como en la plataforma, algunos de mis compañeros estaban teniendo problemas en ingresar porque Sí. el ID que usted puso en la plataforma ¿Ya? sale incorrecto y yo Ya. ingresé entrando de frente a su página, a la página de la misma plataforma que salía Sí. ya. Y mi compañera dice que no puede ingresar así, Karen Guamán. Karen Guamán. Ya. Sí, Ya un ratito. Karen Guamán. Tiene problemas de conectividad, ¿no es sí, cierto? de ingresar, sí. Y mi compañera Silvina Kicha, ¿cómo se llama? Por motivos de económicos, esta semana no va a poder ingresar y a partir de la otra semana va a ingresar a las clases. Bien. No hay problema. En esa parte, vuelvo a repetir, yo soy muy comprensible. Ustedes me conocen lo que hemos trabajado de manera presencial. Yo entiendo eso. Hasta conmigo puede pasar. Y he tenido problemas en la clase en ciclo anterior, por ejemplo. Ustedes saben los problemas de la pandemia. Un familiar tuvo ese problema. Tuve que ausentarme 1 o 2 días. Entonces, ¿qué hice? Tuve que postergar las clases. Gracias a Dios, la comprensión de los alumnos, desarrollamos clases en otro día y en otro horario. De tal manera que van a haber circunstancias, van a haber de repente algunos inconvenientes, pero para eso está la comunicación, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, ahorita la conectividad es un problema. No solamente yo tengo ese problema de la idea, visto en los WhatsApp el otro curso, que también hay problemas, pero gracias a Dios se está solucionando. Esto es como tenemos una nueva plataforma, nueva forma de trabajo un poco ya más ordenada, más planificada. Van a haber inconvenientes, pero yo le pido la disculpa del caso en el transcurso de la semana o de los días. Sigue mejorando. Pero qué mejor la comunicación, qué mejor el entendimiento. Listo. Vamos a empezar. Más bien les pido, por favor, terminada la reunión, por favor, ustedes, si ya tienen un delegado o delegada, me hace saber su nombre, se pide un número de celular. Ya, si no lo tienen, traten de conversar, de elegir, y me envía, o la persona que ya sale elegida, por favor se comunica conmigo. ¿Ya? Y usted creo de que ya, repito, ya son personas que están, miren, en el ciclo sexto, ¿ya? ¿No? Qué bien. Se ve que han seguido ahí persistiendo. Muy bien. Ya estamos ya casi a salidas. Y eso vale. Miren, a pesar de las circunstancias, problemas económicos y el gran temor a la pandemia, aquí estamos. Miren, eso se valora. Bien, jóvenes.
Empezamos el curso de Desarrollo Organizacional. Es un curso muy interesante. El título dice Desarrollo Organizacional. Desarrollo. Organización. O sea, concretamente, cuando hablamos de organizacional, hablamos de cómo se desarrolla una organización. Dice, desarrollo organizacional, o sea, una organización, cómo se está organizando. Profe, disculpe. Dígame. Mi compañera dice que la secta que no puede entrar. ¿Quién? Infante. Ahorita acabo de sentar a Karen Guamán. Sí, buenas tardes, profesor. Sí, yo le había explicado ya con el enlace, por eso que Sí. ingresó. Ya. Gracias. Nasha. ¿Quién es Nasha? Ah, otro inconveniente, otro que he visto. Cuando van a entrar, por favor, coloquen sus nombres y apellidos. A veces yo entiendo que tenemos nuestro registro de la app, de repente nuestro celular. No, quien no pone sus nombres fantásticos o denominaciones fantásticas. Y uno no puede descifrar. Ya cositas que se dan, que son muy personales, pero les pido por favor que cuando entremos a clase para poder yo anotar la asistencia, porque no sé quién es. Listo. Desarrollo organizacional tiene un principio. Tiene un principio. ¿De dónde inicia la organización? A ver, ¿de dónde se inicia? ¿De dónde parte la organización? Nosotros, todos, llegamos a partir de una organización, de una. Como siempre, las notas de prueba oral valen mucho. Se equivocan, no califico, solamente las preguntas correctas, las respuestas correctas. ¿Cuál es la primera organización que tenemos en la sociedad? ¿Cuál es la primera organización? La primera. Las relaciones humanas. ¿De dónde nace eso? La ONU. Lo mismo. ¿Del ámbito, profesor? ¿Cuál es ese ámbito? El ¿Quién ámbito- habló de ¿El relaciones ámbito humanas? social? ¿El ámbito social? Algo más concreto, antes de llegar a la sociedad. Las personas. Las ¿Dónde? personas. Familiar. Eso es. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo familiar? No, profe, milagritos. Apellido. Lo dije primero. Apellido. Bailón. Escuché que dijo ámbito familiar. No le copio bien. Ámbito familiar, ¿cierto? De ahí parte, de la familia. De ahí empieza la primera organización. De ahí empieza a desarrollarse la organización. Papá, mamá, hijos. ¿Me entienden? Se unen los hijos, más familias, salen los nietos. Y vienen los sobrinos, y la primera generación, segunda generación, y va creciendo la organización familiar. De ahí empieza el desarrollo organizacional de la familia. Pero miren ustedes, esto de acá, como dijeron, se proyecta a la sociedad, ¿no? La convivencia social. De ahí empieza. Se va proyectando. Y llega a la sociedad. Y cuando está en la sociedad, empieza a tener ya una historia. O sea, de la familia se proyecta a la sociedad. Y la sociedad empieza a tener sus propios antecedentes, sus propios hechos, sus propios sucesos. Se dice que, por ejemplo, hablando de los seres humanos, la familia empieza a desarrollar lo que es la organización. Aquí voy. Solamente los seres humanos desarrollan la organización. Animales también. Exactamente. Apellido. Usari. Usari González. Pulsari, muy bien. Muy bien, Pulsari. Los animales también empiezan a organizarse. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un reportaje en Discovery donde los animales
Mire cómo se organiza de tal manera que se protegen. Ellos tienen un líder y ese líder va adelante. Y lo organiza de tal manera que donde va el líder van todos. Alguien quiere atacar a ese grupo de animales. El líder sale al frente a defender a toda esa organización. Sale representando Ajá. a su familia. Y por ejemplo, cuando hay dos bandos, dos organizaciones, los líderes salen al frente. Y cuando no hay entendimiento, ahí está el conflicto, el enfrentamiento. El líder que pierde es sometido a otra organización. Es igual en la sociedad de seres humanos. Las empresas, por ejemplo, las empresas grandes que han desarrollado tanto en la historia, cuando van a empresas pequeñas, las cogen, o sea, las compran. Compran. Entran. En el caso, por ejemplo, de las empresas de transporte, miren. Yo antes, por ejemplo, veía la empresa Señor de Luren. La empresa Señor de Luren, por ejemplo, no está. La empresa SICA no está. Y así muchas empresas han sido absorbidas por... Ese es el desarrollo organizacional. Acá, por ejemplo, usted ve cuando dicen precedentes acá, dice entrenamiento en laboratorio. ¿Qué cosa es eso? Esos son los experimentos. Esos son los experimentos. Una organización, por ejemplo, que va a probar si, como se dice, si le liga o no, si le va bien o no. Eso se llama, en los presentes, entrenamiento en laboratorio. Eso se llama entrenamiento en laboratorio, eso de ahí. Le voy a poner un ejemplo. Una organización social entra a prueba a ver si le liga o no, a ver si le va bien o no. Una organización. Un ejemplo, los asentamientos humanos. A veces se da el caso que por motivos de vivienda van e invaden otro lugar. Vamos a ver si nos va bien o no. Si vamos, invadimos, y bien, convocamos un abogado, nos hacen los trámites, reconocemos nuestros papeles, luz, agua, y ya está. Una organización, desarrollo de la organización. ¿Sí? Entrenamiento de laboratorio, eso es, algo que se experimenta si va bien o no. Sin embargo, hay otros que no tienen la misma suerte y son desalojados. ¿Sí? Investigación de la acción, dice, retroalimentación por encuesta. Estamos hablando de acá estamos hablando de desarrollo organizacional. Cuando el desarrollo organizacional dice, se da paso a la investigación de la acción o retroalimentación. Un ejemplo. Antes que venga Toto no solamente es una empresa en Ica, es una empresa a nivel nacional y mundial. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Totus? ¿Qué hizo Totus? Sucursales. Hizo un estudio encuestas, estudio de mercado. Estudio de mercado, investigación de la acción. ¿Apellido? ¿Apellido? Miranda. Hizo un estudio de mercado. ¿Pero qué hizo? En el estudio de mercado, o sea, le buscó la información, le sacó la información a la población, a ver si era cierto, si ellos podían, ¿no?, establecer su centro comercial acá. Y le fue bien. O sea, como empresa ese desarrollo organizacional, bien. Investigación de la acción. O sea, le fue bien. Eso es desarrollo organizacional. Enfoques normativos. Acá, enfoques normativos. Toda empresa que quiere crecer o desarrollarse tiene que estar sujeta a enfoques normativos. ¿Qué cosa es esto? No es más que la ley. Hoy en día existe en el Perú y en el mundo dos bloques, los formales y los informales. Cada quien tiene su organización, cada quien quiere crecer. Uno está sujeto a la ley y otro no está sujeto a la ley.
¿Qué pasa con aquel que es formal? O sea, vende las cosas normalmente con las leyes. Paga su derecho. Aquel que es informal no paga su derecho. Y esa es la constante lucha del desarrollo de las organizaciones, en este caso en el comercio. Calidad de vida laboral. Siempre una organización, cuando quiere desarrollar, es porque quiere tener calidad de vida laboral. Es decir, si yo tengo mi negocio y quiero seguir creciendo, quiero seguir desarrollándome, ¿qué beneficio puedo tener yo si tengo otro negocio? Calidad de vida laboral. ¿No es cierto? Calidad de vida laboral significa, escúcheme bien, que yo tengo una empresa y puedo tener una empresa A y una empresa B. Si algún día mi empresa A llega a caer, tengo la empresa B. Un ejemplo. Hoy en día, ¿cuántas empresas han cerrado? En vez de desarrollar, han caído. ¿Por qué? ¿Por qué han caído? Porque Por la economía. Exactamente. Económicamente han tenido una sostenibilidad actualizada del momento, del día. Y no tenían una economía sostenible. O sea que una daba que comer a la otra, una sostenía a la otra. No. Ese es el problema. A que muchas empresas hoy en día hayan tenido ese problema económico. Calidad de vida laboral. La pandemia, por ejemplo, es un examen para todos y cada uno de nosotros. Sin ser empresarios, sin ser profesionales, calidad de vida laboral. ¿Podemos desarrollarnos hoy en día así como estamos? Muy limitadamente. No podemos hacernos de manera libre. No, no podemos. Miren lo que tenemos como precedente. Para el próximos años, yo quiero tener mi empresa, o yo quiero tener una vida laboral, si tengo mi negocio, y digo, voy a poner un negocio, y ya voy a estar pensando acá, ay, si me viene una pandemia, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo voy a sostener mi empresa? Ya está. Ese es un precedente a lo que tú quieres organizarte posteriormente. ¿Bien? Cambio estratégico es justamente producto, en este caso, de la pandemia. ¿Cuántos no van a cambiar de estrategia ya más adelante? ¿Cuántos? Por ejemplo, muchos trabajaban, ganaban dinero, lo disfrutaban. Otros no, trabajaban, guardaban. Otros trabajaban, ganaban, invertían. Acá nos va a llamar a la reflexión, cambio de estrategia, estar preparados. No solamente las empresas, sino las familias también. ¿Qué pasa si viene otra pandemia o algo similar? Una catástrofe. Tenemos que cambiar de estrategia en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestro desarrollo organizacional. Origen del desarrollo organizacional. Acá existe 7 puntos. El origen del desarrollo organizacional es, ¿cómo se originó? Muchos acá dicen dificultad en sistematizar conceptos. O sea, ¿qué significa? Que existe mucho concepto, muchas versiones, muchas opiniones sobre el desarrollo organizacional. Muchos dicen, por ejemplo, que escuchen bien, que fueron los animales que dieron el primer enfoque de desarrollo organizacional y después fue el ser humano. Otros dicen que no, fueron las catástrofes, o sea, los fenómenos naturales que dieron origen a que el hombre se organice, o las sociedades se organicen. Un ejemplo. A ver, antiguamente no había, por ejemplo, el arma para defenderse de los animales, no había. Todo era fuerza bruta, así enfrentamiento. Los primeros hombres sobre la tierra, los primeros animales sobre la tierra. Miren, ¿qué ocurrió? Los animales atacaban al ser humano y los seres humanos tenían que defenderse. Muchos han muerto, han perdido la vida. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pensaron, vamos a organizar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para defendernos? Ajá, dice, fueron los animales los que enseñaron a organizarse al ser humano. Otro dice que fueron los fenómenos naturales. Ejemplo, la lluvia, el frío, el calor. Hacía calor, hacía temperatura, o quemaba el sol, como se dice, o hacía frío. ¿Qué hicieron los seres humanos? De aquel entonces, tenemos frío, ¿cómo nos abrigamos? Cuando ahora nosotros nos compramos una casaquita, un abrigo, antes, ¿cómo? Pensaron, ¿saben qué? Miren, esos animales, vamos a quitarle la vida, a matarlos, sacamos su piel y nos protegemos. Pero uno solo no podía hacerlo, tenían que hacerlo en grupo. Se empezaron a organizar. Miren cómo, 2 ejemplos concretos.
¿Fue la naturaleza, los fenómenos naturales o los animales que enseñaron al hombro a las sociedades a organizarse? A organizarse. El comportamiento de grupo. Algo parecido como las tribus. ¿Ah? Algo como las tribus. Algo como los clanes. Así. Poblamiento de América. El hombre dice que vino de Asia. Pasó por el estrecho de Bering. Mar, puente de hielo y pasó a Asia. O sea, su comportamiento del hombre de querer conocer más, lo llamó a organizarse. Un ejemplo actual. A ver, las empresas que están en el Perú, ICA. ¿Por qué vienen las empresas acá a ICA y no se van a otro lugar? ¿Por qué? ICA tiene un clima, tiene una tierra muy favorable. Produce productos. Ajá, para producir. Clima y tierra favorable. Comportamiento de grupo. En el mundo empresarial, comportamiento de grupo se llama las empresas. La psicología laboral, esto. Las organizaciones, para desarrollarse, nunca tienen un pensamiento negativo. Nadie invierte o nadie crea una empresa para perder. O tú estás pensando que te va mal. No, tú siempre estás pensando, a mí me tiene que ir bien. Esa es la psicología laboral. Así que crezca, desarrolle en la organización. El estudio de la estructura y el comportamiento humano. ¿Qué cosa es estructura? Estructura no es más que el mercado. ¿A dónde voy a colocarme? Si yo, por ejemplo, crezco como empresa, ¿a dónde voy a vender mi producto? Ahí, ¿a dónde voy a vender mi producto? Comportamiento humano, ¿cómo serán los clientes? ¿Me comprarán mi producto? Y acá dice, mira, el estudio de la estructura y el comportamiento humano. Estructura es el mercado. Comportamiento humano, los clientes. Si yo conozco estas dos partes, va a crecer mi desarrollo organizacional. Los conflictos y niveles organizacionales. Aquí voy a hacer una preguntita, a ver si me están escuchando. Aquí tengo casi 30 alumnos. A ver, voy a ver ¿cuántos alumnos? 29 alumnos. Voy a preguntar. Dice los conflictos y niveles organizacionales. Les he explicado los conflictos. En el caso, por ejemplo, de los grupos, sociedad y animal que se enfrentaban. Niveles organizacionales les he explicado. ¿Por qué una empresa viene e invierte en IC o invierte en el Perú? No, porque una empresa tiene un negocio y quiere tener otro. Pregunta, y voy a preguntar según los nombres y apellidos que tengo acá. ¿Qué cosas serán los conflictos y niveles organizacionales? Vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es o qué no debe entender los conflictos y niveles organizacionales? ¿A qué se refiere eso? ¿Quién nos quiere decir esto? Pregunta. A ver, acá tengo. ¿Araujo está presente? Sí, profesor. Araujo, te repito la pregunta. ¿Qué significan los conflictos y niveles organizacionales? Según los ejemplos que yo he dado. ¿Qué cosa? Si está mal, repito, no califico. Si está bien, sí califico. A ver, más o menos habla sobre las jerarquías que pueden tener las organizaciones para no crear conflictos entre ellos. Más o menos, dame un ejemplo, a ver, Araujo. Así concreto nomás. Jerarquía. Por ejemplo, en una organización siempre están divididos por ejemplo, el gerente, están los administradores o están los colaboradores, y dependiendo a eso, están divididos pues en cuanto a los niveles. Bien. Más o menos. No, ahí está. Niveles. La jerarquía. ¿Quién es el dueño, el gerente?
¿no? Baja su gerente, administrador, jefe personal, asesor legal, asesor contable y así, hasta el guardián. En todo desarrollo organizacional, cuando hablamos de desarrollo organizacional, nos estamos refiriendo a una empresa. Existen niveles organizacionales. Un ejemplo. Muere un trabajador en la empresa. ¿A quién llama? Al Señor gerente. Al encargado gerente, de área. venga usted Llama para a acá. su encargado El inmediato. encargado. Miren, muere un trabajador, claro. Todo, mire, es una jerarquía. Mire, muere un trabajador. El familiar mío, yo denuncio a la empresa. Y la empresa va, la empresa X. ¿Quién es el dueño? Ajá, venga usted para acá. ¿Usted es el dueño? Sí, señor. Tiene una denuncia por la muerte de un trabajador de esa empresa. Listo. Viene, tiene que hacer su manifestación. Bien, la doy. Pero yo antes de ir a mi manifestación, yo llamo, por ejemplo, como dijo ahí, a mi jefe de área, ese alumno que me dijo ahorita, jefe de área, o llamo al jefe personal. En el sector 4, BIT, ¿quién estuvo a cargo? Ah, tuvo el jefe de campo Chacalcaje. Listo, Chacalcaje. ¿Bajo qué administración estaba? Del administrador Rangel. Llamen a los dos. Que vengan, por favor. ¿Usted estaba? Sí, señor. ¿El jefe de campo? Sí, señor. Explíqueme, ¿qué pasó? Ajá. Tengo que llamar a mis demás trabajadores, la más jerarquía, para que me informe qué ocurrió. Ese desarrollo organizacional lleva esa empresa. ¿Se va a llevar buena fama o mala fama? Mala fama, profesor, porque va a quedar en una perspectiva, algo que le pueda dañar a la empresa. Claro. Tenga la imagen de la empresa. ¿Vergara? Sancho Gamboa, profesor. ¿Quién opinó? ¿Vergara? Sancho Gamboa, profesor. Sánchez. Ya. Canchos. Sí, también Cancho. en antes opiné también, profesor. Ya. Sancho Gamboa, profesor. Vergara. Y Araujo. Sí, ya están anotados acá. Muy bien. Es cierto. Es cierto. Miren, la imagen está de por medio. Si el dueño, el gerente dice, muy bien, fue bajo mi empresa, no se preocupe señora, tiene toda su liquidación, aquí está, yo corro con el sepelio, con todos los gastos. Miren, hablando por la parte buena. Y aquí tiene una indemnización, para que usted ponga un negocio, o usted está invitada a trabajar por su buena imagen. Pero ¿qué ocurriría si en ese, no, se cayó solo o fue fuera de la empresa, lo atropelló un carro, como abusan ahora las empresas, que no quieren hacerse cargo? No, llegó en estado etílico, fue fuera de la empresa, o no estuvo trabajando, o llegó tarde, la imagen. Esos son los conflictos en los niveles organizacionales. Una empresa que estaba compitiendo con otra, esa empresa dice, mira lo que pasó allá. Ahora miren, ¿cómo quedo yo? En conflictos, yo no tengo problema, dice una empresa. La otra dice, esa tiene problemas. ¿Se dan cuenta? Eso significa desarrollo organizacional. Variables. El medio ambiente, la organización, el grupo. A ver. Las variables. Medio ambiente, la organización, el grupo social y el individuo. Ya está. ¿Cómo influye el medio ambiente en la organización social? En el desarrollo organizacional. ¿Cómo influye el medio ambiente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por el clima. ¿Cómo influye el clima en una empresa? Ejemplo, ¿De qué manera? ¿De qué manera influye el clima? Por ejemplo, en las fábricas, normalmente en algunos sitios hacen cosecha de uva. Ya, uva. Hablemos de uva, ya. Muy bien. Buen ejemplo. ¿Cómo influye el clima ahí? Yo tengo una experiencia. Sobre el clima, medio ambiente. Miren, hasta ahí vamos bien. ¿Apellido? Araujo. Araujo, muy bien, Araujo, muy bien. Doble participación. Miren, acá hay una empresa llamada Agrocasa. Cosecha de uva, full. Como 10 ómnibus, llenecito de gente. De diferentes partes, da trabajo.
esa parte no hay problema. El clima. Esta empresa viene organizándose de tal manera que tiene una fama internacional, que tiene pedidos en el mundo. Pero el clima a veces le juega una mala pasada. ¿Saben por qué? Cuando llueve, la vid no puede ser cortada. No puede. Si la cortan, tienen que secar. Y si no sale el sol. Esta empresa que ya tiene pedidos en el mundo, ¿cómo queda con los clientes? ¿Cómo queda? ¿Se dan cuenta? Quedan mal, profesor. ¿Se dan cuenta? Esas son las variables. Una variable, ¿no? Del medio ambiente en las organizaciones sociales, en el desarrollo organizacional de una empresa. La organización, ¿cómo está dada? Buen trato, buen clima laboral, ¿sí? Hay un trato que tiene acogida o rechazo al trabajador. ¿Cómo está organizado? Muy bien, dice. Muy buena organización, ¿sí? Transporte, almuerzo, desayuno, cena. Bueno, todo. Ajá. Un buen trato al grupo y un buen trato al individuo. Hablando así, para que me entiendan. Seguimos. La globalización y su impacto en las organizaciones. La globalización, estoy acá. Este impacto a nivel de empresas y a nivel de trabajadores. Se dice, a nivel empresarial, ¿cómo ayuda, dice, la globalización? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo está dándose la globalización? Fluctuaciones, dice, de diferentes divisas. La globalización significa una conexión a través del mundo. Dice, de las diferentes divisas, monedas. ¿Cierto? ¿Globalización es economía? ¿Es ganancia o es perjuicio? Economía. Globalización. Economía, profesor. Economía global, de todo. La globalización tiene eso. Profesor, si hablamos de globalización, hablamos de economía. Ya no. Comercialización internacional. Claro que es economía Abarca todo el mundo. internacional. Es un poco de todo. Es una comunicación mundial. Es la expansión comercial. Tecnología, entonces. En los diferentes aspectos. Conocimientos, tecnología, informática, educación, ciencia, mercado, oferta, industria, comercialización. Es algo a nivel mundial que se da. Un ejemplo, no, uno nomás. Por ejemplo, la vacuna, mire, para el COVID, la vacuna. Una vacuna que, como se dice, que sea eficaz, certera y precisa, que controle ese virus, una más, esa vacuna va a dar la vuelta al mundo para curar. Una, esa es globalización. O sea, la aplican, por decir un ejemplo, en Estados Unidos, 100% eficaz, y al instante nosotros, por los medios de comunicación, observamos, nos enteramos, y al instante da la vuelta al mundo. Empiezan los pedidos, empieza la distribución, empieza la oferta del mercado. ¿Entienden? Eso es globalización. En el desarrollo organizacional. Fluctuación en la economía, como ustedes lo han dicho, es dinero, es ganancia. Exigencia de alta calidad, cierto, acá sí. ¿Qué es exigencia de alta calidad? Cuando la globalización empieza a crecer, las industrias empiezan a desarrollarse. De tal manera que todas las industrias quieren vender productos. En el ejemplo que les puse de la uva, la vid, el mundo Agrocasa. Solamente Agrocasa nomás vende frutas así, vid, uva. No, hay muchas hay varias empresas, profesor. Son varias empresas. Ica, sobre todo, Ica Sí. es la región más preferida por el producto de la uva. Y aquí las empresas dicen, tengo que vender mi mejor producto para que me compre. O sea, exigencia de alta calidad. Valor agregado. El valor agregado. ¿Se dan cuenta? Las empresas ofrecen, pero allá donde llega el mercado, Asia sobre todo, quiero ver su producto como es. Si es bueno, es malo. Esa es exigencia de alta calidad. Ese es desarrollo organizacional. Adecuación a los cambios. ¿Qué es eso? Constantemente tenemos que dejar lo tradicional. Ya tenemos que cambiar, tenemos que innovar. Innovar la tecnología. Solamente los mercados en el mundo, solamente quieren vid, solamente quieren uva. No. Hay Diferentes varios productos. Hay Esa es adecuación a los cambios.
No solamente voy a vender uva, voy a tener que vender palta, naranja, Arándano. ¿me entiendes? Pecaña, frutas. Entonces, eso es adecuarse a lo que... Esa es globalización, el desarrollo organizacional. Cambio constante de las tecnologías disponibles, eso es cierto. Cada fábrica, cada industria, cada empresa constantemente renovan su tecnología. Constantemente su tecnología. Sus maquinarias. Profesor, Dígame. como ahora con esta pandemia, muchas empresas están fracasando porque ya no van a hacer sus productos, ya no van a mandar a otro país, pues ya no van a poder transportar. Por ejemplo, claro, por ejemplo, la tecnología tiene sus ventajas y desventajas. Mayormente ventajas. Por ejemplo, Por ejemplo, como el de acá que estamos utilizando vía Zoom, ahora, es un nuevo programa y es una buena ventaja porque aquí el docente pues nos vemos y podemos hablar todos, opinar y todo eso. Por ejemplo, Es una ventaja. Por ejemplo, las clases en Zoom. Aquí preciso nomás. ¿Qué hubiera pasado si no existiera esto? Hubiera sido un fracaso. Un año perdido para usted, fracaso en el estudio, límite en el estudio. Para nosotros los docentes, no podemos trabajar, no tenemos dinero. Miren ese cambio constante de la tecnología disponible. ¿Producto de qué? Miren, ¿producto de qué? Solamente de un virus. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Estrategias comerciales flexibles. Estrategias comerciales flexibles. Mayormente esto que está acá, estrategias comerciales flexibles, escúchame, se está desarrollando hoy en día más que antes. ¿Por qué? Antes, por ejemplo... Profesor, dígame. se adecuan. Profesor, acerca ahora las empresas han tomado la decisión de poder aplicar la reingeniería, de poder innovar sus productos, de poder reinventarse, Claro. o comenzar cero para que pueda probar si le va a ir bien o mal. Ellos están arriesgando ahora para ver cómo les va. Están aplicando la estrategia. Ajá, estrategia comercial y flexible. O sea, es decir, si antes teníamos una sola estrategia para trabajar, ahora tenemos que cambiar. Y cuando uno cambia se llama flexibilizar. Pero profesor, ahorita mayormente las empresas están agarrando la estrategia de solamente vender los productos que salen ahora más, que son las computadoras, las laptops, los tablets, que son para los niños, para los adultos. Y es una estrategia que para las empresas comerciales que vendían esos tipos de tecnología están comprando, están haciendo de una... acuerdo a las necesidades del momento humano. Hoy es una necesidad. Hoy lo ocupan los niños. Los niños interactúan por las redes. Antes no lo hacían, más solamente llegaban al centro educativo, a su colegio, para que me entiendan, y ahí interactuaban. Llegaban a su casa, ahí quedaban. Ahora no. Es de todos los niveles, de todos los sectores sociales. O sea, todos los trabajadores públicos y privados hemos tenido que acogernos a estas estrategias comerciales flexibles. ¿Cuántas laptops? ¿Cuántas computadoras? Pero también tenemos que saber que hay un factor en el cual muchos de los que estudian no se han vuelto beneficiados porque no se encuentran, o algunos se encuentran en zonas donde que no hay señal, donde que no hay línea de internet. Sí, por ejemplo, miren, ¿tacas? Sí, profesor. Bien. Ustedes se acordaron, ustedes habrán escuchado en un medio de comunicación de que el ministro de Educación ofreció las tablets o tabletas. ¿Por qué? Porque más del 50% de alumnos en el Perú no tenían medios para recibir. No tenían suficiente economía para comprar. Claro, si con la justa vivían para comprarse una laptop. No tenían facilidades. Radio dijo, radio. Miren lo que ha hecho el gobierno. Radio dijo, las clases por radio. Bueno, ya, por radio. Miren, He tratado de adaptarse. Por radio. Y aquel que no trabajaba y no tenía para pagar la luz. No escuchaba. ¿Se da cuenta? Esos son estrategias comerciales flexibles. Ahora, por ejemplo, han ofrecido el gobierno, miren, han ofrecido. Dice, bueno, ya vamos a terminar el año y no llegan las tablas. Vamos a darle megas, dice. A los profesores y a los alumnos a su celular. ¿Para qué? Para que de ahí interactúen recién en su clase. El problema no está en los megas. El problema no está en los megas.
El problema está en esto de acá. Lo ¿Qué se El me pega equipo. si no tengo equipo? ¿Qué pasa? Que la mayoría no Claro. tienen lo que son los equipos tecnológicos. Claro, No tienen claro. una solvencia. profesor. Exactamente. Además, hay personas que viven en lugares que no hay energía, no hay No señal, hay- no hay nada. Ajá. Por ejemplo, miren, en la sierra, yo no quiero ofender a nadie. He visto un reportaje de un colega donde dice, por ejemplo, que él llega, pues, un ejemplo, ¿no? Llega, pues, ir a Ica, porque más, y quiere ir, por ejemplo, trasladarse, pues, ir a ver, acá, a Yauca, un ejemplo, ¿no? Respetando que ahí está la Virgencita, un pueblito ahí. Llega hasta Ica, nomás el profesor, y ya no puede llegar a Yauca. Miren lo que hace. A una madre de familia viene de ese pueblito, un ejemplo, de Yauca hasta Ica, a recibir las clases en manuscrito que hace un profesor. Y esa mamá, con su bestia, con su burrito, viaja hasta el pueblo y le da para todos los alumnos. Y así, mire, así. Mire esa astucia de ese profesor. ¿Qué más no puede hacer? O sea, esos cambios, esas estrategias comerciales flexibles, muchas veces no se logra desarrollar en los lugares más alejados. Como dicen, no hay economía, no hay luz, ¿no? Y no hay señal, no hay profesores, por ejemplo, que han viajado a otros lugares, viven en otros lugares, trabajan allá y no pueden desarrollar porque la señal es insuficiente. Entonces, yo pregunto, y siempre me he preguntado, ¿no? Miren esa desigualdad tan grande que vive la sociedad peruana y en el mundo, que no todos tienen esa cobertura y esa facilidad para poder recibir las clases. Yo sé que ustedes algunos trabajamos, llegamos apuraditos, recibimos las clases y ahí prestándonos, haciendo, lo logramos, pero haciendo esfuerzo, porque estamos en una zona donde permite trabajar, donde permite que haya señal. En otros lugares no hay. ¿Se dan cuenta? Miren las necesidades que se dan en todo desarrollo organizacional. Y esto yo siempre he criticado, ¿no? El gobierno, una vez más, debe darse cuenta, las autoridades, en la realidad que vive el sector educación y el sector salud. Son los sectores más golpeados actualmente en el desarrollo de una sociedad. ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están los colegios? ¿Cómo están los alumnitos recibiendo clases en sus casas? ¿Cómo? Profesor, en el sector salud está muy descuidada la situación porque solo atienden casos de emergencia, pero no atienden consulta. Y hay Nada. muchas personas que tienen otro tipo de enfermedades y eso el gobierno No se lo ve ve. necesidad de descuidado ese tema, no lo ve. ¿Se Está dan muy No cuenta? toma mal. en cuenta. Ahí nomás mire ese desarrollo organizacional en salud. ¿Cómo está? Pésimo, destruido. Educación, ¿cómo está el desarrollo organizacional? Pésimo, destruido. ¿Producto de qué? Del gobierno. Del gobierno. El gobierno tiene los gobiernos que han pasado. Pero hoy en día recién se dan cuenta. Recién se dan cuenta. Miren cómo es el desarrollo organizacional, cómo es el desarrollo en una empresa, en una organización. Que tiene que ocurrir algo, tiene que pasar algo para recién Para darnos. darse cuenta de sus fallas. Fíjese. A nivel de los trabajadores, a ver, un ratito. Saraí Guaroto. Por ejemplo, acá, a nivel de trabajadores, la tecnología disponible, es lo que hablamos ahorita. En toda empresa tendrán los trabajadores una tecnología disponible en toda empresa. A nivel de trabajadores, no de empresa. Los trabajadores tenemos la tecnología disponible Profesor, de sí. trabajar. Algunos, No, profesor, no lo algunos tienen. quizá tendrán la tecnología, pero no se encuentran, o sea, no pueden utilizarlo de una manera adecuada. Uno, por ejemplo, un motivo. Por Falta de ejemplo, conocimiento. uno, no conozco bien. Otro, si yo tengo una tecnología. No está capacitado de acuerdo a lo que va avanzando va avanzando la tecnología día a día. Por No ejemplo, se yo tengo una capacita. máquina, claro, correcto, Vergara. Aparte también es la economía de la empresa, profesor, porque de repente tampoco no se llega a abastecer para todos los colaboradores de la empresa. Otro problema. Miren cómo estamos a nivel de trabajadores. En el sector salud, vuelvo a ese ejemplo. Una empresa tradicional, tal vez. Estamos todavía en lo tradicional. Sector salud, miren. Que no tengan protectores, que no tengan vestimenta para poderse proteger en el sector salud, que no tengan medicamentos, por ejemplo.
Medicamento, por ejemplo, uno va al hospital. Ahora no se puede ir, pero cuando iban, paracetamol, ibuprofeno, Amoxicilina. ¿se dan cuenta? O sea, el trabajador tiene que hacer lo que tiene disponible. Pero si la tecnología fuera diferente, Sí, más desarrollada, sería por salud, avanzado, sería mucho mejor y las personas ya estarían... por ejemplo, una persona se enferma de cáncer. Va al hospital, te derivan a Lima. ¿Qué? ¿Y en Ica no se puede? ¿Qué pasa? O sea, la tecnología está disponible en los trabajadores. No, ellos hacen lo que pueden. O sea, como organización en el sector salud, los gobiernos se han descuidado. Estoy volviendo con este ejemplo. Es por eso que muchas veces surge lo trágico, lo fatal. Mueren las personas. Porque la tecnología no está disponible. Es, por ejemplo, esas, ¿no? Esas cámaras de oxígeno que estamos necesitando ahora, tantos pacientes. No están disponibles. Y si hubiera existido eso antes, que ahora ya hay, pero ahí luchando, pero ahí sobreviviendo, como se dice. Una tecnología adaptando, acoplando, ¿no? Estructurando recién última hora, porque antes no ha ocurrido, pero así estamos. Esa es la tecnología disponible. Las demandas cambiantes del mercado. ¿Qué son demandas cambiantes? Demandas. ¿A qué La suena? subida de precios, profesor. Es la necesidad que tienen en la actualidad la población. Pues, por ejemplo, ahora tienen la necesidad del uso de mascarillas, del uso del alcohol. Hoy en día, por ejemplo, el que vende alcohol va a ganar. Sí. El que vende mascarilla va a ganar. Como también del Los oxígeno, precios que han su subido, precio profesor. ha sobrelevado. Cuando recién se inició la pandemia, comenzó voy a decir Un caos una gana-gana. ¿Quién gana más vendiendo entre oxígeno? empresas. Se aprovechaba. Y las medicinas también, demasiado caras. Los medicamentos. Paracetamol, un blister que antes valía un sol. ¿Cuenta así? Ahora, 5 soles. 8 soles, 10 soles cada uno, siendo genérico nada más. Esa es la demanda cambiante del mercado. Miren cómo sucede, cómo lo que pasa. Algo que está escrito, y miren, la realidad cómo sale cierto. Sale cierto. Cambiar la forma en que se realiza su trabajo, es cierto. ¿Sector salud debe seguir trabajando así? No, ya no debe seguir trabajando. Este es cambiar la forma en que realiza su trabajo. Adaptarlo a las necesidades vacilantes. ¿Qué significa adaptarlo a las necesidades vacilantes? Que pueden ser por cada cierto tiempo. Claro, o sea, no necesitamos... A las necesididades de hoy en día, prácticamente. Que sean por el momento, no que sean constantes. No necesita que sea, porque ya llegó la pandemia y se fue la pandemia. Ya ¡Ay, verdad, recarga! Ya no vamos a equipar los hospitales, no. Siempre hay que hacerlo. Tiene que ser constante, tiene que durar para todo. Me olvidan de poner tu recarga. Tienen que adaptarse, como dice. Exactamente. Incrementando la rotación del personal. Este es cierto. Aquí sí. ¡Ay, no! Incrementando la rotación del personal. No. En los hospitales han estado necesitando personal y la gente... Los enfermeros decían, no tengo mascarilla, yo no voy. Renuncio. Como cualquiera, quien no cuide su vida. Acá debe existir lo siguiente, incrementando la rotación del personal. Ese es cierto. El sector salud no solamente tiene problemas a nivel de infraestructura, camas, maquinaria, medicamentos, también a través del personal. Si un hospital trabaja por 400, ¿por qué no existe otros 400 más? Por ejemplo, 400 estaban trabajando, 100 han fallecido, quedaron 300. Y esos 100 que fallecieron, ¿quién les devuelve la vida? ¿Quién devuelve a la mamá, al papá, a esa criatura, a esa familia? Nadie, ya no vuelve. Ahí está, incrementando la rotación del personal. Aquí hay un constante. Cada vez que exista problemas como pandemia, un personal con este riesgo debe trabajar como mínimo 2 veces a la semana. Otro personal 2 veces a la semana. Otro personal, y así, ir rotando. ¿Por qué renunciaron? Por ejemplo, los policías han renunciado. Los médicos han renunciado, protegiendo su vida. Pero si existiera el incremento de rotación del personal, o sea, rotar personal constantemente,
no tuviéramos problemas. No tuviéramos. Ese es uno de los grandes cambios, la globalización en el desarrollo organizacional. El desempleo y el subempleo hoy en día, hoy, con este problema de la pandemia, esto ha crecido, se ha desarrollado más. Inclusive, demasiado. Tanto es así que el Perú tiene una grave crisis económica. Hemos caído el 12%. 12%. Cusco, zona turística, que ofrecía de impuestos millones al Estado, cero. ¿Me entienden? Las fábricas cerraron, cero. ¿Qué pasa con el empleo y desempleo? Comenzó a crecer más. No había trabajo, más gente sin trabajo, para que me entiendan. ¿Y dónde se va a mantener esa familia? Todos por naturaleza, trabajamos y no somos conscientes, incluyéndome. Ganamos, invertimos, compramos, pero no pensamos. Muchos. Estamos atravesando momentos críticos en la economía porque no tenemos ese perfil, esa cultura de prevención, del ahorro. Y si alguno los tiene, yo los felicito. Eso nos falta a todos. En este caso, los peruanos, hablando del Perú, nos falta la cultura del ahorro, de la prevención que no tenemos. Como no tenemos, nos quedamos sin trabajo, no tenemos dinero, surge el desempleo que empieza a crecer y subempleo. Tras que no hay trabajo, más incrementa todavía, cierran las fábricas. Eso, por ejemplo, es un gran problema en cuanto al desarrollo organizacional. Aquí al final hay una práctica, como yo siempre tomaba, ¿se acuerda? Cuando era de manera presencial para los alumnos que ya me conocen. Esto de acá, lo desarrollan, son 7 preguntitas, lo desarrollan en su cuaderno. En su cuaderno. De esa manera de complementación de la clase del día de hoy. En cuaderno, entonces un cuaderno para su curso. Un cuadernito ahí. Siempre, cada vez que tenga mi clase, por favor, de los puntos que yo voy tocando, un ejemplo. Yo pongo el de los trabajadores. Ustedes tienen estas diapositivas y a medida que yo voy explicando, van colocando en el costadito, debajito, 2, 3 palabritas, 2, 3 de lo que yo voy explicando. Al final del mes hay una... Al final del mes va a haber un producto que yo voy a dejar en grupo. Puede ser, ya lo veremos, un trabajo de repente crítico, informativo, de análisis, de síntesis, que puede ser de repente una exposición, un trabajo grupal. Ya veremos, pero todo va a ser de los temas que yo vengo desarrollando. Listo. También veo que me han asistido de manera muy, muy considerable. Espero de que... Profesor, disculpe. Dígame. Profesor, acerca de eso de la práctica, ¿eso para cuándo va a ser, se le va a entregar eso? No, de la práctica está ahorita al final de la como diapositiva, en su cuaderno nomás. En su cuaderno. Ya, vamos a tenerlo en el cuaderno. Porque de repente, va a suponer que llegue el examen de fin de mes, de repente ahí tienen ya para poder, se la desarrollan. Para estudiarlo. Puede venir ahí de algunas preguntas y todo eso. Exactamente, como para que se ayude. ¿Se acuerdan que antes... Profesor, una consulta. Ya, Profesor, una consulta. ¿Sí? El mapa que usted ha dejado, ¿eso se tiene que hacer virtual o lo podemos mandar a mano y enviarlo por PDF en foto? ¿Cómo está ahí en la plataforma? Sí. Dice un mapa, pero no me acuerdo. Sí. Un mapa, dice. Sí, un mapita. Un organizador gráfico. Claro, de esta manera, véanlo en la forma que ustedes más dominan, y que no le cause mucho trabajo. Lo que sí yo quiero es lo siguiente. El trabajito. El trabajito que esté hechecito, que eso sí, porque eso yo tengo que calificarlo. Esté bien el contenido. Sí, exactamente, ¿ya? Y cada vez que hagan el trabajito y pongan arriba el título, pues decir, desarrollo organizacional, tema tal, historia, origen del desarrollo organizacional, y hacen el cuadrito. ¿Listo? Van a haber trabajos grupales, van a haber exposiciones, lo van a ver. Ya, pero todos, como repito, va a ser de manera comunicativa, de manera informativa. No va a ser de un momento a otro, ¿ya? Como es nuestra primera clase, más o menos usted tenga la noción de que es la forma en que vamos a desarrollar los contenidos. ¿Alguna preguntita antes de cerrar la clase? Ya, profesor, disculpe. Profesor. ¿Sí?
Profesor, disculpe, tengo problemas con la asistencia. Ya, ¿no ingresa? No, me pide una contraseña, lo he puesto así como dice ahí para colocar la asistencia, pero no puedo. No te preocupes, yo tengo chequeado acá ya. Porque yo estoy viendo ahí en el... Para la próxima... Algunos teclados automáticamente se escribe la primera letra con mayúscula. Tienes que borrar y ponerlo con minúscula y ahí sí da. Claro, todo es minúscula. Sí. Profesor, pero para evitar eso, mejor ya no debe poner contraseñas porque a muchos se le está haciendo un percance. Vamos a ver si acepta la coordinación. Porque en otros cursos normales no necesita contraseña para entrar a cada asistencia. Solamente es ahorita en su curso que hemos visto, porque en el curso que también nos tocaba en antes, no tenía para marcar, para poner así contraseña. Déjame ver, ¿ya? Solo es cuestión de escribir nada más. Bien, Sí. y la contraseña. Con minúscula nada más. Con minúscula. ¿Alguna consultita? Profesor, disculpe, antes que le digo. Profesor, mejor llame ahorita, lista. Profesor, pase lista. No, yo lo tengo acá ya. Emir, ¿vas a decir algo? Sí, profesor, disculpe. Dígame. Usted desde el principio dijo que iban a escoger los delegados. Sí. Más bien yo le voy a pedir que ustedes se organicen. Yo no puedo elegir. Usted tiene que No, organizar. profesor, lo que pasa que como nos han juntado como 3 salones o 2 salones, creo, y cada salón tiene su delegado ya. Y No, entonces perfecto. usted dijo que No, iba a dar yo- su número. Sí. Mi número, anoten por si acaso mi número. Ya, ok. Anoten, por favor. 926 Ya, 66 ya. 5964. Con ese número, por favor, se comunica. ¿Ya? Pero sí necesito un delegado. Tiene que coordinar. Sí, profesor. ¿Quién es su tutor? El profesor Bosa. Ya, El profesor coordinen- Es el coordinen con turno. él. Por favor, Pero coordinen el con él. Él es su El tutor. profesor Bosa dijo de que cada salón tenía su delegado. Sí, profesor. Cada salón. Pero como dice, Sí. lo han juntado. Ya, voy a coordinar con el profesor Bosa. Como tutor no puedo pasar por encima de él. Y según eso ya, yo pongo un aviso ahí en el... Pero de todas maneras, si ustedes pudieran, así, mi pedido, que ustedes mismos elijan. Ya, profesor. Sí, porque yo no puedo participar porque el profesor no elige el delegado. No elige, sino ustedes mismos. ¿Ya? Es que, como le decía, profesor, en el turno nocturno hay uno, en el turno tarde hay otro, y en el turno diurno también hay otro, por eso, porque nos han juntado de los Profesor, ¿puede tres. poner de en la los tres pantalla de salones. las preguntas? Voy a coordinar con el profesor Está en la Bosa. plataforma. Esto está en la plataforma. Usted agarra, lo abren y ya está. Que hay mucha tecnología, profesor. Para los nuevos, profesor, ya. Ya le pasan las preguntas. ¿Quién está preguntando? Usari. Ojeda. No. Estoy perdida. No, vamos a Profesor, no, Le pasan las preguntas a Ojeda. ¿Saben por qué? Tengo reunión con la coordinación a las 8:30, por favor. Lo voy a agradecer bastante. Ya. Le pasan las preguntas Ya, al compañero Ojeda. profesor. Cuídense mucho. Ya, Nos vemos en la próxima clase. Chao. Bueno, Ah, bueno, chao.